la Zona Cero. Ya sabéis que en los monográficos nos encanta presentaros a personajes realmente sorprendentes, dar algunas pautas biográficas sobre ellos y reflexionar sobre lo que significaron. Al que traemos esta noche en el monográfico, desde luego que a nadie va a dejar indiferente. Se trata de Bruno Groening y sobre él hablamos con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Muy buenas. Sorprendente personaje y no solamente porque se llame como se llama. Bueno, ya eso ya nos pone sobre la pista. Ya tiene que ser un buen personaje. Bueno, Groening, sí, la verdad que tiene un apodo, que es el Doctor Milagro, y a partir de aquí yo creo que ya podemos dar una serie de pistas a todos los oyentes, porque nos encontramos ante un sanador de primera categoría, un sanador que ya murió hace unos cuantos años. No es un curandero cualquiera, si no, no lo hubiéramos traído a este monográfico. Es alguien que rompe todo tipo de récords, no solo en vida, sino también en muerte. Es importante lo que dice Jesús porque dentro de los... Es verdad, yo además yo creo que es el primer sanador, en cierto modo, que traemos al programa, pero Groening es alguien especial porque, entre otras cosas, tiene el récord del mundo de certificaciones médicas de curaciones imposibles. Y es un fenómeno social en Alemania muy interesante. Primero por la época que le tocó vivir. Fíjate, ya lo has dicho, nació en Danzig en 1906, en la ciudad de Danzig, hoy Polonia, y vivió en la peor época de la historia de Alemania, las dos guerras mundiales. De hecho, la fama de Groening comienza cuando se traslada como refugiado de guerra a Alemania Occidental y en los últimos años de su vida inicia un proceso que él no buscó nunca. Esto también es muy importante, luego hablaremos de él como persona, que es cuando se encontraba en Alemania Occidental en 1949, en Halle-Herford, comenzó a recibir visitas, él ya era muy conocido, de manera masiva, hasta el extremo que llegó un momento que le persiguían prácticamente durante el otoño de 1949 30.000 personas al día. Era ya un fenómeno además tan notable y tan importante que no pudieron anular su actividad, que por cierto él nunca estimuló, lo cual también es muy curioso. Ni siquiera cuando, que luego lo veremos también, que hubo una parte oscura contra él, no de él, sino contra él, cuando iniciaron todo tipo de procesos para impedir la actividad y lo que hacía. Las autoridades alemanas fueron las responsables de esa, bueno, no persecución, pero por lo menos dejaron el hacer inicio de una serie de investigaciones. Fue un movimiento privado, fue un movimiento que persiguió tanto las iglesias protestantes y católicas, las dos, como abogados que operaban por su cuenta y que les interesaba por temas como lo que hay ahora, es decir, posiblemente beneficio económico, y luego médicos, algunos muy respetables, que consideraban que lo que estaba haciendo Bruno Groening atentaba contra contra salud pública, porque consideraban que era una especie de curandero. Lo que pasa es que Bruno Groening no hacía nada, realmente. Y entonces, claro, no puedes acusar a alguien cuando no hace nada, de no hacer nada. Entonces, él no hacía nada y curaba. Pero él no tenía la culpa de curar. Lo que pasa que él sí defendía, que es por lo que le acusaron, una serie de principios, por cierto, muy interesantes sobre la curación universal, que no dejan de ser llamativos. Podemos quizá dividir la vida de Bruno Groening en dos momentos. Tú has citado esa fecha, 1949, que es cuando alcanza una popularidad extraordinaria en esos 10 últimos años de vida. Pero antes hay un Bruno Groening que supongo que en su biografía se va poco a poco notando pues una serie de sucesión de hechos que hacen posible que él se convierta en lo que después se convierte, en ese curandero para algunos, charlatán para otros. Sí, yo creo que es bueno empezar un poco por el principio, porque muchos oyentes podrán decir, bueno, pero ¿era médico? ¿Qué era realmente? ¿O dónde le venía ese poder de sanación? Bueno, estamos hablando de una persona muy humilde, él era obrero, él empieza siendo un carpintero de la construcción, también es un estibador de puerto, es un obrero de una fábrica, trabaja en el reparto de telegramas, es una persona humilde, que es el cuarto de 7 hermanos que tienen sus padres, y por lo tanto nada indicaba de que iba a tener este don que luego le haría tan célebre, fíjate, no tanto en España prácticamente es desconocido, fuera de Alemania no es tan conocido, a pesar de que se han creado ahora unos círculos de amigos de Bruno Groening, precisamente para beneficiarse un poco de toda aquella labor que él hizo en vida. Así que estamos hablando de una persona que desde muy joven empieza a tener este tipo de cualidades, de poder, un poder de sanación, que él no sabe controlar, él siempre lo atribuía a Dios, a una energía divina. Y lo sorprendente es que cuando empieza a acudir gente a su consulta, bueno, él antes tiene una serie de peripecias, como decía Carlos, él participa, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera pues era muy jovencillo, pero sí tiene una serie de problemas, entre otras porque él se negó a matar, y lo dijo allí públicamente cuando él encerrado en filas. Lo que no era fácil en Alemania. No era fácil. De hecho, prácticamente, se salva de milagro porque le iban a fusilar.
pero se da cuenta de que tanto sus compañeros como los oficiales se van curando de determinadas enfermedades en el momento que entran en contacto con él. Es decir, como decía Carlos hace un momento, él no hacía nada, era su presencia la que curaba. Claro, sí, pero su pensamiento, cuidado, no solo su presencia en sí. Exacto. Bueno, de hecho, claro, él lo sabe de casualidad. Hay un caso muy curioso, el de Dieter Hulsmann. Era un niño de 9 años que tenía una distrofia muscular progresiva y le curó y desde entonces él primero fue consciente de que tenía una capacidad extraña para curar a la gente y lo segundo, es decir, le dio fama, es decir, hizo que esos clásicos, los curanderos, es decir, rápidamente empieza a correr la voz de que haya una persona que es capaz de curar. Lo que pasa es que el caso de Bruno Gröning es muy raro, primero porque decía Jesús, porque fíjate, una persona que durante la época nazi se niega a combatir, bueno, en principio al paredón de fusilamiento y punto. Y es eso que has contado, Jesús, de la forma en la que él se salva, porque poco a poco toda la gente que entra en contacto con él de una manera u otra obtiene algún tipo de beneficio espiritual, físico. Llamaba tanto la atención que se convirtió poco más o menos que una persona intocable. Y bueno, lo sorprendente, claro, es lo que pasa en esta evolución curativa cuando su fama había crecido tanto que él no era consciente realmente de hasta qué punto era capaz de curar a la gente. De hecho, lo que pasa en 1949 en Herford, cuando se le presentan centenares y centenares de personas desahuciadas, heridos de guerra, enfermos, gente que no tenía nada, y él simplemente, con la presencia y con los paseos que dio, empieza a curarse. Las curaciones se produjeron en masa, una especie como de Lourdes multiplicada. Es lo que le hizo tan famoso y lo que luego motivó, bueno, la creación desde un famoso, ya desde el año 42, había un centro médico, el comité médico del doctor Matthias Kamp, que se dedicaba a verificar las curaciones de Bruno Gröning. Estoy hablando de plena Segunda Guerra Mundial. Porque durante la Guerra Mundial ya el caso suyo empezaba a ser ya especialmente llamativo. Pero esas verificaciones, ¿hasta qué punto tenían credibilidad científica? Bueno, muchas se pueden atribuir al efecto placebo, eso es evidente, está bastante claro. Lo que pasa es que pues como en muchas cosas de la medicina actual, eso tampoco lo podemos... Pero de momento el centro GMC tiene identificados 3.000 casos de curaciones técnicamente imposibles. Claro, fíjate que él nunca se atribuía a él las curaciones. Él sabía que todos los seres humanos como tal tenemos el poder de curarnos a nosotros mismos. Él pensaba que la salud física era un síntoma claro de nuestro equilibrio interno. Es decir, si nosotros por alguna razón estábamos mal, eso se reflejaba luego en nuestra salud. Por lo tanto, todos teníamos ese mecanismo de curación. Y él lo único que hacía era, a través de esa fuerza del pensamiento, poner en marcha los mecanismos de curación que todos tenemos. De hecho, él no cobraba por ninguna de sus consultas, ni siquiera aceptaba la voluntad, lo cual es algo que le caracterizaba, algo distinto incluso a los curanderos actuales, ¿no? Que no te cobran, pero sí aceptan la voluntad. Él no lo hacía. Él jamás admitió cobrar nada, ni siquiera un tipo de regalo que no fuera sencillamente las gracias, porque siempre pensaba que todo estaba en ese poder curativo emanado de la energía divina. Es decir, él era creyente, él decía que tenía que ser Dios el único que podía conseguir este tipo de curaciones y que él era un intermediario, pero siempre haciendo hincapié que la sanación estaba en cada uno de los seres humanos. Esto es lo que generó muchísima expectación. Por una parte no se le podía acusar de intrusismo en el sentido de que no cobraba, pero por otra parte sí que estaba quitando clientela a muchos médicos oficiales. Hay un detalle importante. Desde 1992, cuando el doctor Matthias Kamp empezó, o sea que es hace relativamente poco tiempo, empezó la investigación científica de los casos de Gröning, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención porque elimina la posibilidad de efecto placebo, y es que aunque no lo hemos dicho, Gröning curaba animales. También. Sí. Claro, entonces ahí hay un factor muy especial. El animal no sabe que está ante un curandero. Exacto. O quizás sí. Exacto, no creo. O quizás sí, me refiero en el sentido de que el personaje pudiera emanar algún tipo de característica que pudiera ser percibida incluso por los seres animales. Aparentemente le ocurría. Somos, o sea que... Aparentemente le ocurría, porque le ocurría con los animales lo mismo que con las personas. Por eso los casos de curación animal para la investigación que lleva el GMC desde el año 92 es importante, porque se trata de casos muy curiosos, que además están muy bien documentados, pero claro, en algunas ocasiones incluso por los propios veterinarios. Es decir, lo más interesante de las sanaciones de Gröning es que tienen una gran parte muy similar a los efectos milagrosos, por ejemplo, de Lourdes o de... hay un punto ahí muy similar. Lo que ocurre es que ocurría de una manera diferente, porque se basaba todo en un elemento... Bueno, de hecho, los círculos de Gröning que siguen trabajando en la actualidad se basan simplemente en concentración y tienen como concepto fundamental y principio el no cobrar nunca. Son siempre actividades de tipo gratuito. Esto es muy importante. Sí, todos los
los que trabajan para estos círculos, ¿no?, de un poco de sanación, de curación de Bruno Groening, que se desarrollan a partir de su muerte en 1959, siempre tienen ese denominador común, es decir, un poco seguir la estela que dejó Bruno. Es decir, nunca cobrar por ninguna curación y sobre todo por eso, porque siempre se pensaba que ese poder oculto estaba presente en cada ser humano. Mira, hay dos cosas muy importantes un poco que él decía, porque luego creó también toda una enseñanza, es decir, no solo curaba, sino que también creó, bueno, pues una serie de doctrinas que luego son seguidas por sus sucesores, sus seguidores en esta disciplina. Él decía que él siempre, el protagonista de las curaciones era Dios. Decía, yo solo soy una herramienta de Dios, dad las gracias a él y nunca a mí. Y luego intentaba definir lo que era esa energía divina, es decir, él pensaba que cada uno de nosotros podíamos tomar y transmitir una energía presente en la creación, en fin, que podía ser conocida por muchos nombres, el famoso el ki, el prana, en fin, él lo llamaba la energía divina, y la energía divina, él de alguna forma la definía como que no puede ser tocada ni vista, que es más fina y transparente que el vidrio y tan frágil que solo un pensamiento negativo podría destruirla. Es decir, él potenciaba siempre el pensamiento positivo, él sabía que un pensamiento negativo nos podría estar haciendo mucho más daño, por ejemplo, que un virus. Eso es muy importante siempre en Bruno Groening, es decir, esa sensación de que el poder está en nosotros, de que hay una fuerza superior. Él, de hecho, siempre decía que nadie muere jamás. Es decir, esa trascendencia después de la vida, en este caso después de la muerte, lo decía y lo repetía hasta la saciedad. Decía una de las veces, y por eso se ha repetido, y por eso también es un poco la filosofía que subyace en los círculos de amigos de Bruno Groening. Es decir, cuando me llaméis, estaré a vuestro lado. Él decía eso cuando estaba en vida. Dice, porque no hay ni aquí ni allí, después de lo que llamamos muerte. Decía que hay liberación de la materia, en fin, que a partir de ahí uno se libera de la esclavitud. Por eso, fíjate, que una de las razones fundamentales que tienen estos círculos, siempre asociados a esta figura, es poner su retrato, el retrato de Bruno Groening, según dicen, igual que pasa, por ejemplo, con el Padre Pío y con gente que está beatificada o canonizada. En este caso estamos hablando de un seglar, de alguien que no tiene nada que ver, en principio, ¿no?, con la estructura jerárquica eclesiástica, nada tiene que ver. Pero, sin embargo, sí hay un mensaje de corte religioso, claro, por lo menos. Pero sí, hay un fondo religioso porque él habla de Dios, con lo cual claro, pero él habla de Dios, porque él considera que de él no viene el poder, es decir, y él llama Dios, esa energía divina, a esa emanación, ¿no?, de la energía que luego puede ser utilizada para curar, pero siempre para curar, no para matar, que también tendría ese efecto negativo. Pero una de las cosas que se utilizan es su retrato. Es decir, él utilizaba siempre su forma de pensamiento, el pensamiento centralizado en esa persona. Nunca quería que le dijeran la enfermedad. Cuando iba un paciente, nunca quería que le dijera, mira, me duelen los riñones o tengo tal problema de ciática. No quería saber nada. Sencillamente se concentraba en él y directamente hacía como una especie de escáner mental y iba determinando aquellas cosas que estaban desequilibradas para ponerlas en el equilibrio. Y justo en ese momento el paciente empezaba a sentir esa sensación de beneplácito, de sensación de plenitud. Lo que pasa es que los problemas que tuvo, porque actualmente, realmente, aunque en España sea poco conocido, a pesar de lo que ha dicho Jesús, que existe un círculo de amigos de Bruno Groening, los círculos de amigos de Bruno Groening son realmente y sin duda alguna probablemente la agrupación más grande de curación por el camino espiritual en el mundo. Claro, es que se parece mucho a un santo y sin embargo no lo es, por lo que te decía. O sea, la fotografía, solo el mero hecho de ver la fotografía. Es la estampita, con perdón. Claro, es la estampita, claro, efectivamente. Pero es lo que dicen. Dice, como él siempre comentó que él seguiría curando desde el más allá y tenía esa fe ciega, por eso se han registrado tantas curaciones, registradas hasta el momento más de 3.000 después de muerto. O sea, en ningún caso, ni siquiera ningún santo, ningún beato, ningún papa se ha registrado tanta curación milagrosa, y cuando digo milagrosa lo pongo entre comillas porque los certificados médicos así lo acreditan. Claro, hay una investigación muy importante, porque hay que tener en cuenta que la polémica con Groening desaparece con su muerte. De hecho, la sentencia del juicio que tenía en aquel momento en trámite, porque la acusaban de sanar sin autorización. No es que sea gracioso, porque ya la propia demanda tenía gracia de sanar, pero oye, es que este tío cura. ¿Cómo que cura? Pues le podías acusar de otra cosa, de intrusismo, pero claro, el problema es que le acusaban de sanar sin autorización médica, es decir, le consideraban un peligro para su salud pública, curiosamente por curar a la gente. Lo sorprendente es que ya ha pasado el tiempo, y además la locura en la que vivía el mundo en aquellos tiempos, después hubo una investigación bastante seria que hizo la Clínica Universitaria de la Universidad de Heidelberg, la llevó adelante un neurólogo, el profesor Weizsäcker,
y lo que hicieron es investigar todos los casos que se conocían, muy documentados, pero porque se conocían médicamente, es decir, se conocía el resultado de la curación y se conocía el diagnóstico previo de la sanidad pública o privada alemana, con lo cual tenías un elemento objetivo sobre el que poder pronunciarte. Y la verdad es que los resultados les dejaron sin palabras, no hay explicación posible. Para hablar de su herencia, en cierto modo, de su herencia filosófica, de su herencia espiritual, están esos grupos de seguidores, grupos de amigos. Círculos de amigos se llaman. Círculos de amigos de Bruno Gröning. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es el trabajo que llevan a cabo este tipo de colectivos y hasta qué punto son relevantes en la Alemania actual? En Alemania son muy importantes y en el mundo entero. Es decir, en España empiezan ahora, pero en Alemania y Europa Central tienen mucha fuerza. Incluso los hay en Japón. Sí, en Estados Unidos, en Sudamérica, en África, en Australia, en China. Es decir, salvo en España, que es verdad que hay un desconocimiento general. Bueno, yo creo que por eso hacemos este monográfico, ¿no? Para que sea conocido Bruno Gröning. Sí que tienen mucha aceptación y siempre, además, él no los crea, evidentemente. Los crea, además, una mujer, que es la señora Grete Hausler, y lo crea porque ella en 1950... Sí, lo que le pasó es increíble. Claro, se sana espontáneamente durante una conferencia de Bruno Gröning. Entonces, bueno, ella tenía, en fin, un cáncer, ¿no? En fin, un grave daño en el hígado como secuela de una hepatitis, y entonces ve que esa recidiva, ese cáncer que tenía, pues se cura de tal manera que solo lo puede atribuir a las palabras que ella había escuchado en aquel momento. Entonces se da cuenta de que este hombre es una mina, es decir, que no era solo por el hecho de tocarle, es decir, que las cosas que estaba diciendo eran verdad, que se activaba algún tipo de mecanismo interno en el ser humano para generar esta curación. Entonces ella empieza a crear estos círculos de amigos. Evidentemente, cuando él muere en París, por cierto, él muere, pues como siempre, un poco olvidado, ¿no? Y en medio de uno de esos pleitos, ¿no? Que le habían metido dentro de la comunidad médica, y nunca se llegó a decir sentencia, ni sentencia condenatoria ni absolutoria. Sencillamente él murió en París, por cierto, en enero, el 26 de enero de 1959, y ahí quedó pendiente un poco pues que nunca se llegara a reconocer oficialmente, y por lo menos desde un punto de vista administrativo, la curación por ese camino espiritual que él preconizaba. Entonces, lo que sí ha quedado son estos círculos de amigos donde solo se admiten donaciones, es decir, no se admite trabajo de la gente cobrando un estipendio, para nada. Tiene que ser siempre con la buena voluntad de los que participen allí, y por supuesto siempre con ese amor a la humanidad, que es lo que Bruno Gröning quería. Siempre tenía como dos palabras en su mente, o tres, que era la palabra Dios, porque él decía que todo venía de Dios, un poco la palabra del pensamiento positivo, por otra parte, porque él consideraba que tenía que ser, y por otra parte esa energía divina, la energía divina que estaba o que yacía en prácticamente todo lo que era la creación. Muy brevemente, porque tenemos ya que ir concluyendo. Además, se trata de un tema verdaderamente, polémico, porque cuando hablamos de sanadores aquí en este programa siempre hemos sido muy cautos, muy prudentes. Sí. Aquí hemos dado una serie de información sobre Bruno Gröning, pero ahora sí me gustaría, ya digo, muy brevemente, unas pautas personales para aquellos oyentes, por ejemplo, que se encuentren con individuos de estas características, quizá no tan conocidos, porque creo que pese a todo sigue siendo importante el llamamiento a la precaución, ¿verdad? No, desde luego, vamos a ver. Sí, vamos a ver, es un movimiento básicamente de creencia espiritual, nada más. Es decir, de creencia es un de fe en Dios y en que existe una posibilidad en la naturaleza de que cada uno nos curemos, no tiene nada que ver con el sanador o curandero clásico. No, es alguien totalmente diferente, y si un poco lo pudiéramos resumir en una frase, podemos decir que es un poco la sensación, lo que transmitió Bruno Gröning en su vida y en sus obras, es la sensación de que todos podemos curarnos y que pues hay que tomar una conciencia de esa energía curativa que existe en la creación, y que por lo tanto, si somos capaces de darnos cuenta de eso, nosotros nos podremos beneficiar de esa energía curativa que existe en la misma creación. Ese es el mensaje de Bruno Gröning, esa es la frase y la cita con la que nos quedamos de este personaje extraordinario y singular. Creó toda una polémica enorme en el año 49, falleció 10 años después, a los 53 años de edad, pero medio siglo después su legado sigue absolutamente presente. Sí, tienes un buen tocayo. Un buen tocayo, desde luego. Muchísimas gracias, Jesús y Carlos. Hasta luego, Bruno.